Buenas noches a todos. Vamos a empezar. La semana pasada empecé a leer algo acerca de Efesios capítulo 3, de la historia tan interesante que es la historia del apóstol Pablo. Es algo que debemos de mirar, porque uno puede decir, bueno, pues es que ver a Pablo, no. El apóstol Pablo dice allá en Primera de Corintios, que 11:1, imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Entonces, hablar de Pablo es hablar de una persona que tiene bastante fe en Jesucristo, y vamos a hablar un poco de él, porque estos versículos siguientes de Efesios 3, del 1 al, creo que es del 1 al 6, vamos a leer otra vez. Lo leí la semana pasada, pero lo voy a leer otra vez para refrescar nuestra memoria y de qué estamos hablando. Efesios capítulo 3, ¿verdad? Versículos del 1 como hasta el 7, por ahí así, a ver. Dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, observen, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Hay que empezar a razonar desde este principio, de este versículo. O sea, imagínate por qué Pablo está prisionero de Cristo. ¿Por qué? Por causa de vosotros. ¿Ok? Aquí es donde uno ya empieza a analizar. Usted, hermano, ¿por qué está, o usted por qué puede ser prisionero de Cristo? ¿Usted por qué prisionero como siervo, como instrumento de Cristo? No es por usted solo, es por causa de las personas, de los hijos, de la familia, de los amigos. O sea, tiene mucho que ver con nosotros. Mucha gente cuando lee la Biblia, pues nomás lee la Biblia y dice, bueno, será Pablo, ¿verdad? O sea, ¿qué sería? No soy yo, no, espérame. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, o sea, del conocimiento que vino por el Evangelio, de la sabiduría eterna, palabras de vida. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, le administró a Pablo bastante información y conocimiento de la palabra para ustedes, para nosotros, la iglesia. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Hay mucha información de eso. Pablo habla cómo fue que Dios le reveló todas estas cosas. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu, que los gentiles, ahí está otra razón por la cual Pablo está hablando, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está una gran bendición, que ahora también los gentiles pueden ser participantes de esta promesa. Y el 7 dice, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Bueno, entonces vamos a empezar con el versículo 1. El versículo 1 dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Y aquí es donde empezamos a preguntar, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de Pablo? ¿Cuál es la causa que Pablo menciona? Ya a este tiempo de nuestras vidas, especialmente yo, debemos de entender que la única razón por la cual este mundo existe, la única razón por qué tienes una familia, la única razón por qué vive este país, lo que tú quieras, es por causa de Cristo. No hay ninguna razón otra, sin Cristo no hay nada. No hay nada. Él lo dijo de muchas maneras. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué aprovechará el hombre si llega a conquistar el mundo y pierde su alma? Es la única razón. La causa es Cristo. La causa de tu vida es Cristo. Dios tuvo que traer a su Hijo, tuvo que sacrificarlo, tuvo que enseñarnos muchas cosas y al final su muerte para poder entender la causa de todo ser humano. Si no sacrificamos este cuerpo de corrupción, vas a corrompirte a ti y a todos los demás. Esa es una evidencia, lo podemos ver todos los días en las familias. Cuando tenemos padres insensatos, madres insensatas, tenemos una corrupción porque no entendemos la causa. La causa es Cristo. Él es el único que puede entender, pero, como dije el domingo, cuando se trata de hablar de Cristo, siempre vamos a tener una contra, enemigos.
que es la carne. A la carne misma no le gusta seguir a Cristo. A la carne misma no le gusta agradar a Dios. La carne, la ley de la carne, la ley de la carne y de la muerte. Esta carne que siempre está dándonos problemas, desde las envidias, hablaba mi hermana, envidias, no sé, hablaba, me decía, ¿qué son las emociones? Pues yo no sé, hay emociones bonitas, pero una emoción como la envidia, sentimientos que pueden acarrearnos odio, rencor, no sé, también el deseo de la glotonería, deseos inmorales, todas esas cosas vienen de la carne y Cristo es la causa por la cual uno puede controlarlas. Ya no estoy diciendo que las elimines, porque no las vamos a eliminar. Mientras vivamos en este cuerpo vamos a estar luchando todo el tiempo, pero Cristo es la causa que las puedas controlar o las puedas, pues ojalá Dios quiera que todos las venzan, que todos las controlen y las venzan, porque ese es el triunfo. Que Cristo, dice él, que dijo en Apocalipsis 3:21, dice a él, el que venciere, como yo vencí, le daré que siente como mi Padre, como yo he vencido. ¿Y qué fue lo que venció Cristo? La carne. Entonces Cristo, hermanos, es la causa por la cual estamos aquí. Es la causa que usted y yo seamos hermanos y entender quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué luchamos. Y todos tienen que tener ese sentir, que si un día hay problemas entre nosotros, no es por la causa, o sea, no es por Cristo, es por tu carne o por mi carne. Que, como dice, bueno, pues podemos leerlo ahí en Santiago capítulo 4, todo el tiempo sabemos de dónde vienen todos los problemas, ¿no? Santiago 4, el versículo 1. Santiago 4, versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4:1. O sea, las guerras y los pleitos entre nosotros no es por Dios, no es por el Espíritu Santo. Las guerras y los pleitos que puede haber entre nosotros, dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿De dónde vienen los conflictos en mi mente? ¿De dónde viene cualquier cosa que yo esté batallando en mi mente? ¿De dónde vienen? De mi misma carne, de mi misma ley pecaminosa carnal, de mis pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Dice el versículo 2, codicias y no tienes. O sea, ¿qué es lo que estás codiciando? Porque el sentido de que sin Cristo el hombre está codiciando, pero no tiene. El hombre, si tiene $1,000, quiere 2,000. Si tiene $1,000,000, quiere 2,000,000 y quiere 3 millones. Nunca va a tener una especie de stop. No hay un stop. Siempre va a querer más. Dice, y codicia si no tienes, matas y ardéis de envidia. Y no puedes alcanzar. Aquí está el secreto en esta palabra. No puedes alcanzar. Y es que la pregunta que se debemos de hacer, pues, ¿qué es lo que quieres alcanzar? Dice la Escritura, combatís y lucháis, porque si luchas y trabajas, pero no tienes lo que deseas. A ver, expliquen eso. O sea, ¿cómo la gente trabaja, lucha y todos los días se levanta y no tiene lo que desea? Y luego dice, porque no pides, ok. Y luego dice, y pides y no recibes. ¿Pero por qué no recibes? Porque pides mal. Pides mal porque pides para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí el secreto es de que en este cuerpo carnal nunca va a haber ninguna satisfacción, siempre va a querer más, siempre va a querer luchar por cosas que no tienen sentido y nunca va a alcanzar nada. Y luego se le ocurre pedirle a Dios y no alcanza, no recibe. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo. ¿Para qué estás pidiendo? Señor, dame más trabajo, dame más dinero. ¿Pero para qué estás pidiendo? Para gastar en tus deleites. Dame más vida, Señor, dame más salud. ¿Para qué quieres más salud? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para qué quieres más de esto? Para gastar en tus deleites. Entonces, ¿cómo debemos de pedir? ¿Qué es lo que estamos buscando? La causa. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, enséñame tu causa. Enséñame madurez. Enséñame que Cristo fue el hombre más perfecto y más maduro, que Él sabía el propósito de la vida y que nos enseñó cómo vivir. O sea, ¿cómo vivir un hombre sin ningún centavo?
¿Sabían ustedes que Jesucristo fue el hombre más pobre del mundo? La razón que decimos que fue el hombre más pobre del mundo es que uno de los discípulos que andaba con él le dijo: Señor, a donde quiera te seguiré. Así le dijo: a donde quiera te seguiré. ¿Y qué le dijo Cristo? Las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner su cabeza. Por esa escritura damos cuenta que Jesucristo no tenía ni dónde poner su cabeza. Entonces, tú vas a decir a mí: oye, pero ¿así vamos a vivir sin nada? ¿Sin dinero? ¿Ese es el punto? No, el punto es que Él era el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque tenía a Dios. Cuando una persona tiene a Dios en su vida, hermanos, la verdad de las verdades, no necesita nada. Va a ser el hombre más feliz y contento del mundo. Va a saber vivir en abundancia y en escasez. Pues tienes a Dios. No necesitas absolutamente nada. Y el hombre carnal, pues no tiene a Dios. Y luego no tiene la causa, la razón de vivir. O sea, yo les dije la otra vez, ¿por qué Dios cuando presenta a Cristo al mundo, después de su bautizo, dice: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia? Entonces yo preguntaba: ¿nomás en Él? ¿Cuántos millones de personas no había en el mundo? ¿Por qué nomás Dios dice: este es mi Hijo, en Él nada más tengo complacencia? Y luego después, cuando se transforma, allá Pedro en tres se transforma en Elías y en Moisés, y dice Pedro: qué bueno que estemos aquí, vamos a hacer una ramada para cada uno. Y Dios dice: no, este es mi Hijo amado, a Él oír, y en Él tengo complacencia. Otra vez, Dios nos está enseñando que este es el hombre que debemos de imitar si queremos alcanzar, pues ahora sí que el entendimiento de esta vida, la plenitud, la verdad, el propósito, ¿verdad? Seguir sus pisadas, pero no son fáciles. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 10, versículo 39. Mateo capítulo 10, versículo 39. Vamos a ver algunas escrituras ahí. Mateo 10, 39. La primera dice así: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si una persona cree que tiene vida, tengo vida, estoy muy feliz, la vas a perder. Sí, Dios te dio una vida y estás en este mundo y dices: tengo vida, pues la vas a perder. Pero si esa vida que Dios te da la pierdes por causa de Cristo, entonces la vas a encontrar. Es lo que digo, es la causa, vas a encontrar el propósito de la vida. Ojalá que todos entendamos eso siempre. O sea, antes nos hacíamos una pregunta: oye, ¿alguno de ustedes alguna vez ha pensado en regresar para atrás? ¿Irse otra vez al mundo? ¿O a quién de ustedes no de repente les da esas ganas de irse al mundo para atrás? ¿Sabes qué? Me voy para atrás. Y Cristo lo dijo: si tú miras atrás, ¿verdad? Y que no sé qué dijo tu escritura, si pones las manos en el arado y ves para atrás, no eres digno del reino de Dios. Pero al principio, cuando entramos a la iglesia, ¿a quién de todos no nos va esa idea de decir: oye, pues los judíos lo hicieron en su mente, regresar a Egipto? Ellos regresaron a Egipto, ellos no quisieron seguir a Moisés. Entonces, muchas veces a nosotros nos da ganas de regresar al mundo, pero llega un punto en nuestra vida donde podemos decir claramente: no, yo ya para allá ni de reversa, hermano. Yo ni loco vuelvo a regresar otra vez a los rudimientos del mundo, otra vez a las desveladas, a las ofensas, a los pleitos, otra vez regresar a esa vida tormentosa de la carne. Ni loco. Y lo entiendo a Pedro, porque cuando Jesús hablaba a veces tan ofensivamente, pareciera que ofendía a los judíos. También Pedro le dijo: Señor, pues acabas de hablar tan fuerte que ellos se ofendieron. Y Cristo le dijo: ¿ustedes también se ofendieron? ¿Ustedes también se quieren ir? Pedro entendía muy bien la causa. Dijo: ¿a dónde vamos, Señor? Tú tienes palabras de vida. Así es que ahí está la primera. ¿Cuál es la causa? Que si tú encuentras tu vida y no encuentras la causa, la vas a perder. Pero si tú encuentras a Cristo
y pierdes tu vida en Cristo, entonces vas a encontrar el propósito. Vamos también ahí a Mateo 5:11. Mateo capítulo 5, versículo 11, hermanos, también. Dice la Escritura, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Es otra razón, o por lo menos una característica de que vas a padecer persecución, vas a padecer injusticia, y entonces vas a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque así lo dice Jesucristo. Bienaventurado si sois por mi causa. Pero ahí está otra vez la razón de la causa. Oh, está bien. Si vas a seguir a Cristo, va a haber problemas. Con alguien va a haber problemas. Con tu familia, con el mundo, con el mismo Satanás. Como dije el domingo, a Satanás no le gusta la verdad. No le gusta que hablen las cosas como deben de ser. Él quiere engañar al mundo entero. Él quiere decirle al mundo entero que todo está bien, que no se preocupen de nada, que sigan con sus vidas carnales, que todo está bien. Pero es una mentira. Aquí claramente cuando una persona quiere seguir a Cristo, pues inmediatamente va a haber problemas. Yo no tengo ningún problema con eso. Ningún problema con que digan que hablen mal de uno porque habla de Cristo. No me interesa. Porque su juicio no tiene sentido. Si yo predico aquí y allá y alguien se molesta y me dice malas palabras, no me importa, porque eso no me quita el sueño. Yo sé que esta es la causa por la cual uno vive, es que vas a ser vas a tener problemas, te lo aseguro. Al menos que no digas nada. Y yo sé que hay muchos de ustedes que no dicen nada, no quieren decirle nada a nadie, porque no quieren tener problemas, no quieren, dice el hermano, no quieren que el barco se hunda, no quieren hacer olas. Mejor me la llevo suave con todos. Sí, pues, ¿de qué te sirve eso? No estás usando la causa. Y cuando hay una causa, ¿qué dice? Una causa, pues hay de rebote. Hay una acción, hay una reacción, hay consecuencias cuando uno hace eso. Y cuando tú hablas de Cristo a alguien, al diablo no le va a gustar, porque a ustedes no lo crean, hay gente que el diablo los trae bien agarrados, pero bien agarrados, con una actitud bien negativa. Una vez me topé con una muchacha ahí en Cortázar, empezó ya, pero bien molesta, porque le estaba hablando a su hermano del Evangelio. Yo le estaba diciendo del Evangelio y ella, ay, ya ve usted qué sabe, quién sabe qué, pero bien gritándome. Dije, pero no te enojes, le digo, yo hermano le estoy predicando. Sí, pero usted qué, por qué, que quién sabe qué, que yo soy de la quién sabe qué, de la diócesis. Bueno, y digo que está bien. A ver, ¿qué dice Juan 6:48? Pues sí sé lo que dice Juan 6:48. A ver, dígame usted qué sabe. Digo, pues es que yo sí sé lo que dice Juan 6:48 y sé más de escritura, no nomás esa. Pero yo le estoy hablando a él el Evangelio, ¿por qué te molestas tú? Pero bien enojada la muchacha, le digo, no, pues eso trae al diablo bien metido. Pero sí, hay mucha gente que está bien engañada por la causa de Cristo. Vamos también a otra escritura parecida, Lucas 6:22. Lucas 6:22. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Otra bienaventuranza serás cuando los hombres te aborrezcan o cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Esto es bien cierto. Cuando yo llevé la palabra de Dios a mis familiares, a mis primos, a todo el mundo, esta fue la causa de la cual muchos de mis hermanos se apartaron de mí. En mi forma de ver las cosas, yo quería que Cristo nos reconciliara, que Cristo, que sabemos que es lleno de misericordia y de verdad, que pudiera juntar a mi familia carnal en una sola mente, un solo propósito, que fuéramos unidos en Cristo, no en mi carne, no en la carne de Él,
pero cuando yo hice, se apartaron de uno. No quisieron, no les interesó la causa. Dijeron, no, esa causa a mí no me interesa. O buscan un Cristo de conveniencia, un Cristo que no existe, un Cristo de fantasía. Hay gente que lo trae colgado en el pecho, piensan que ese Cristo los va a salvar. Ese Cristo no existe, es nada más un engaño que la gente cree. El Cristo verdadero va a hacer que te aborrezcan, que se aparten de ti. Sí, y pues a veces no te das cuenta que cuando la gente se aparta de ti, la gente mala se aparta de ti, es bien para ti. O sea, está bien que se vayan esas malas influencias, esas malas amistades. ¿A qué te sirven? O sea, a ver si estos jovencitos que andan ahí en el mundo, ¿no? Tienen un montón de amigos. Predícales el evangelio y se van a apartar de ti. Pero se van a apartar porque ese tipo de amigos no te convienen, te van a hacer daño. Y cuando tú predicas, Dios los va a quitar y te va a dejar a los que también quieren saber la causa, quieren saber el propósito de la vida. Y si tienes 10 amigos, se queda uno, con eso tienes para seguir adelante, ¿no? Bueno, Primera de Pedro 3:14 también. Primera de Pedro 3:14. Dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amendréis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en tu mente, vuestro corazón es tu mente aquí, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda la razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando nosotros predicamos el evangelio a una persona o a cualquier amigo o enemigo, hay veces que puedes padecer, puedes sufrir vergüenza por causa de la justicia, que es que el evangelio es lo que nos trajo la justicia de Dios al hombre. Entonces Dios te dice, eres bienaventurado, no te amendréis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahí está la fortaleza de la causa. No te dé miedo lo que digan o lo que hagan, sino te ponte a trabajar poniendo a Dios en tu corazón. Siempre es importante esto, luchar para que Dios esté en nuestro ser, y si lo hemos ofendido, pedirle perdón todo el tiempo a Dios, que no se aparte de nosotros y que nos tenga paciencia y nos ayude a madurar espiritualmente, y siempre estar firmes para que con mansedumbre podamos presentar cualquier pregunta, cosa que la gente te diga, o ya sea ofensa, una pregunta, presentarlo con mansedumbre, ¿no? Bueno, este hombre Pablo había comprendido esta causa. El apóstol Pablo había entendido el propósito eterno. Su madurez lo ayudó a entender rápidamente lo que Dios lo iba a llevar, o llevar este peso y esta causa. Él sabía, y milagrosamente así fue. Pablo recibió el Espíritu Santo. Dios pues ¿cómo se puede decir? Lo entrenó, lo llenó del Espíritu y le dio todo este entendimiento para que entendiera esta causa. Y él aceptó. O sea, de todo lo que él era, no le importó nada de eso, lo que él era en el mundo. Si era importante, él era famoso, era un hombre pues de una suma, era muy conocido en el mundo de los judíos. Pero mira lo que dijo él en Gálatas 2:20. ¿Quién se lo sabe de memoria? Gálatas 2:20 Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Observa lo que Pablo había entendido rápidamente. Él ya estaba crucificado. ¿Cómo crucificado? Sí, su cuerpo carnal estaba prácticamente crucificado, ya no vivía él. Y aquí es donde todos debemos de entender que esta es una de las metas. Y aquí es donde muchos de nosotros vamos a tirar la toalla. Porque la palabra crucificar aquí es crucificar los ojos, crucificar tu envidia, tu vanagloria, crucificar tu altivez,
crucificar todo lo que te afecta. Crucifícalo. Y entonces ya no vive uno. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Era la causa, ¿no? de que así como Cristo nos enseñó cómo debiera de ser el hombre, Pablo lo había entendido. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, si el tiempo que estaba viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El tiempo que Pablo vive ahora, lo vive en la fe que es el Nuevo Testamento, que es la fe en el Hijo de Dios, el cual es nuestro Redentor, es el que nos libera de este cuerpo de muerte. Eso es bien importante y Pablo pues lo había entendido muy bien. Y esto era para anunciar buenas nuevas al resto del mundo. Al resto del mundo. ¿Por qué? Porque Dios escogió 12 apóstoles para los judíos, pero después Dios escogió a Pablo fuera de tiempo. Hay muchas personas religiosas que tienen tanto tiempo. Yo una vez estaba con una señora que es muy religiosa y yo les pregunté una cosa a los jóvenes, les dije, ¿cuántos apóstoles hubo? Y un jovencito dijo 13, y yo le dije, correcto. Y me dijo la señora, este viejo ya se volvió loco, nomás hay 12. No, la loca es usted, porque no sabe que Dios escogió 12 apóstoles y 13 es el apóstol Pablo para los gentiles. Así es que el apóstol Pablo fue el que parece que escribió más cartas para todas las demás naciones, o sea, incluyéndonos a nosotros. Esta causa tiene sentido. Vamos a Romanos capítulo 11, del 11 al 13. Vamos a ver qué dice Pablo ahí en Romanos capítulo 11, del 11 al 13. Romanos 11, del 11 al 13. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza a los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Observa cómo Pablo nos está explicando muy claramente. Los israelitas tropezaron cuando vieron a Cristo, pero por culpa de su transgresión vino la salvación para todo el mundo, para provocarlos a ellos a celo. O sea, era que Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a llamar a otro pueblo que no es mi pueblo. Y ahora ya no nomás iban a ser los descendientes de Abraham, sino también los que son de la fe. Somos hijos de Abraham no por carne, sino por fe. Y Dios sabía que entre los gentiles había gente que tenía fe. Y Dios sabía todo esto. Y por eso ahora Dios llama a los judíos de fe y también a los gentiles que son de fe. Pero este fue un celo para los judíos, que miraban los judíos cómo los gentiles recibían el evangelio. Si su transgresión, su falla, fuera riqueza al mundo, su defección, la riqueza de los gentiles. Una de las cosas que podemos aprender de los judíos, del pueblo de Dios en el Viejo Testamento, es una riqueza observar todo lo que ellos hicieron, desde sus cosas buenas y sus cosas malas. Dios nos puso a los judíos como un ejemplo hasta el día de hoy de lo que es o hasta dónde puede llegar la carne. Pero también hubo varios judíos que hicieron muchas cosas, tanto los de la fe como también en tiempos modernos los judíos han descubierto muchas cosas. Es una riqueza que Dios nos puso a estas personas para que miráramos lo que ellos hicieron, pero se les botó el entendimiento cuando vino Cristo. No lo aceptaron, no lo rechazaron. Dios les dio un espíritu de estupor para que viendo no vieran y oyendo no oyeran. Y eso es muy importante cuando vemos que Cristo anunciaba las buenas nuevas a su nación, enseñándole las cosas maravillosas, milagros, cosas enfrente de ellos, dando de comer a 5,000 judíos. O sea, vemos tantas cosas que quizás 2 o 3 gentiles estaban viendo lo que estaba pasando.
Pero en ese momento Cristo venía por las ovejas perdidas de Israel. Y tanta maravilla que estaban haciendo Jesucristo con los judíos, y aún así no lo aceptaron. Y vieron la resurrección de Cristo, y aún así no lo aceptaron. Muchos gentiles recibían esta salvación, bienvenida. Este sí es el Dios verdadero. Este sí es el Dios, así como la mujer de Rahab. ¿Te acuerdas la mujer, la prostituta de Rahab, allá en la tierra de Canaán? Esta mujer no era judía. Pero cuando ella oía las riquezas, lo que estaba haciendo Dios con los egipcios, lo que hizo con los egipcios, y luego en el desierto, cómo Josué acabó con tantos reyes allí en el desierto, los moabitas, que eran descendientes de Noé, no de Lot, porque acuérdate que Lot, su esposa, se muere y sus hijas se meten con Lot, y ahí nació uno que se llamaba Moab, y de ahí vinieron los maomitas, y en el desierto los odiaban a los judíos. Y cómo Dios pudo exterminar a todos estos en el desierto. Y esta mujer Rahab oía todas esas historias, y esas historias le llevaron a ella a crear una fe grande en Dios, en Jehová Dios, y lo aceptó. Cuando entraron los espías, ella los escondió en su casa. No le importó si la hubieran descubierto, la hubieran hecho pedazos. No le importó eso a ella por su fe. Así también Dios sabía que entre los gentiles iba a haber mucha gente de fe. Eso incluye a ustedes. Y por eso cuando vemos lo que pasó con los judíos, inclusive el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. O sea, te dice como ejemplo a los que hemos alcanzado los fines de este siglo. Entonces su falla de ellos pues fue la riqueza para nosotros. Y te estoy enseñando todo esto porque el mismo Pablo te está diciendo, porque a vosotros hablo gentiles. Observa la frase, porque te estoy hablando a ti, gentil. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. O sea, Pablo tenía una misión como la tiene cualquiera de ustedes. Cada uno de ustedes debe de tener su propio ministerio, su propia obra dentro de su área. Cada uno debe de luchar para que así como Dios escogió a Pablo, ustedes también, no importa, aunque sea uno, aunque sean dos, no importa, el talento que se mueva. Lo importante es que el talento se mueva, que no se quede escondido, ¿no? Que no seamos personas que no apreciamos esta riqueza que Dios trajo al mundo, la riqueza de Cristo, las riquezas del Evangelio, que podemos tener vida eterna entre los muertos, que no se quede oculta en nuestras sábanas, que no se esconda ahí como que nunca anunciamos nada de las maravillosas cosas de Dios. Eso sí sería triste, desperdiciar todo esto. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 7. En Romanos 15, versículo 7 dice, Romanos 15, 7, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Otra vez dice, alegraos, alegraos, dice así, gentiles con su pueblo. Otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué les puedo decir de estas escrituras, hermanos? Hay tanta información, lo que nos dice el apóstol Pablo, sobre cómo fue recibido Pablo ante los gentiles llevando estas palabras de vida eterna. Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión. Jesucristo vino a servir a los judíos. Eso es cuando dice siervo de la circuncisión, significa que él vino a servir a los judíos, vino a enseñar a los judíos para enseñarles la verdad de Dios. A eso vino Cristo. Fue el único que guardó la ley del Viejo Testamento. Era judío, sí. Todo lo que hizo Jesucristo fue servir y enseñarles la verdad a los judíos, para confirmar las promesas que les había hecho Dios a los padres de la venida del Mesías, el Salvador. Pero como ustedes saben, muchos pues no lo recibieron. Pero ahí está diciendo, y para que los gentiles, ahora nosotros, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Bueno, hermanos, ahí hay mucha información. Ahí está, mira el 13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo es un versículo muy interesante. Esperemos que mi oración a Dios sea una esperanza para alcanzar esa madurez deseada. Esa esperanza de que a través del conocimiento de Cristo y mi madurez podemos llegar a tener este gozo y la paz en el creer. Esa palabra es en el obedecer. Nosotros no creemos nosotros decimos que la palabra creer tiene 3 partes. Porque si nada más dices que crees, pues eso todo el mundo cree. Hasta los demonios creen. No, es obedecer para que abundéis en esa esperanza. El entender ahora la causa de Cristo. Y todo esto va a ser por el poder del Espíritu Santo. Y eso nos lo enseña la Biblia, que Dios nos dio un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Vamos a leerlo porque este es el Espíritu Santo que nos dio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice así: porque no nos ha dado Dios, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está lo que dice Pablo. Este espíritu que Dios nos dio para alcanzar esta esperanza por su poder que tiene. Cuando uno cree en el Espíritu, tiene poder en uno y dominio propio, y todo esto es basado en el amor. Bueno, pues ahí está el versículo 1 de Efesios 3:1. Ahora voy a Efesios 3:2. Vamos a ir a Efesios 3:2. En Efesios capítulo 3, versículo 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Está la historia de Pablo en la Biblia? Sí. Pablo nos enseña cómo fue, siendo él un perseguidor de la iglesia, siendo una persona que perseguía a la iglesia, cómo Dios lo llamó. Y más adelante vamos a ver cómo fue su conversión. Pero es importante que podamos ver este versículo. Oímos, obedecimos la administración de la gracia de Dios. Acuérdense que la gracia de Dios es el Evangelio, es el favor que no nos merecíamos, ¿sale? Esa es la muerte, sepultura y resurrección. Este Evangelio trajo una administración de la palabra de Dios para que se nos fuese dada a nosotros. Nosotros, con el Evangelio, que es lo que nos va a salvar, ahora viene bueno, la palabra de Dios. Y esa se administra, esta se tiene que estar siempre alimentando el pueblo, sabiendo hay veces que dicen, oye, ¿cuáles son las responsabilidades del Padre? ¿Cuáles son las responsabilidades del Hijo? ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros? ¿Cuáles son las responsabilidades de los predicadores? Todo eso es la administración del conocimiento de Dios. Cuando nosotros obedecimos el Evangelio, la gracia de Dios, entonces nos volvemos administradores de la palabra de Dios. En 1 de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Observa lo que dice aquí. 1 de Corintios capítulo 4, del 1 al 2.
Cuando usted ya ha entendido la gracia de Dios, este es el deber de cada creyente. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno se haya hallado fiel. Ahí está muy claramente para qué sirven los hombres dentro de la iglesia. Son servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de dar estos misterios de Dios, darlos a conocer al mundo. Y no cualquiera lo sabe, pero cuando tú ya lo sabes, cuando ya oíste de esta administración que vino por el Evangelio, pues tienes que enseñarle al mundo. Por ejemplo, una escritura que nos puede ayudar a ver cómo se administra estas cosas. Bueno, en 2 de Timoteo, capítulo 3, es una escritura que siempre leemos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ahí está. Toda 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo. La palabra perfecto es completo, porque en la carne nadie es perfecto, es completo, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, cuando ya somos administradores de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, nos enseña que esta palabra espiritual, pues es para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cada hombre, cada siervo debe de entender eso. Somos administradores de la gracia de Dios. O sea, en otra forma de decirlo, nosotros damos eso que Cristo le dijo a la samaritana: fuente de agua de vida eterna. Las palabras de Cristo, ustedes saben lo que son espíritu y son vida. Otra vez, yo sé que cuando estudiamos la palabra de Dios, al hombre carnal no le gusta. Es un poco enfadosa. Entramos hasta en sueño. Pero sabemos que más adelante vemos un gozo que nos ayuda a vencernos, que podemos llevar esta vida más o menos. ¿Sí me explico? Porque hay gente que tiene muchos problemas. Yo no sé, por ejemplo, Pablo ahorita va a decir que él era el jefe de los pecadores. O sea, vamos a suponer que antes que Pablo fuera el apóstol Pablo, su constancia era estar pecando. O sea, ¿cómo viviría Pablo su vida antes de ser cristiano? O sea, era constante de decir, ¿sabes qué? Hay que agarrar a esa gente, hay que meterlas a la cárcel, es una bola de blasfemos. O sea, no estaba en paz. Toda la vida iba en contra de ellos, los echaba a la cárcel. Inclusive vamos a ver que dio el voto para matar a Esteban. O sea, agarró los sacos de los que lo apedrearon. Entonces su vida de él, aunque era una persona celosa de Dios, pero su vida era tormentada. No podía él estar tranquilo si no estaba persiguiendo a la iglesia. Y él dice, de todos los pecadores yo soy el jefe. Entonces, todos nosotros tenemos de una u otra manera esas características. Cuando no estamos entendiendo estas escrituras, pues siempre es el constante ofender, el constante buscar el pecado, el placer, o qué vas a hacer, a dónde vas a ir a la noche, qué vas a ver en la noche, todo el tiempo es una constancia de tener la mente llena de impiedad, llena de puros pensamientos que no te ayudan para nada. Entonces cuando uno ya empieza a entender esta gracia, el ser administrador de la palabra de Dios, pues nos viene una alegría, nos viene un sentido de la vida, un propósito que no lo debemos de cambiar por nada. Que pase lo que pase, habrá problemas, pero sabemos que estamos administrando palabras de vida, tanto para ellos como para mí. Yo le digo cada vez que yo estudio contigo el curso bíblico, no tienes una forma de explicártelo, que así como yo te enseño a ti, a mí también se me está dando conocimiento. Yo también estoy aprendiendo, porque nunca dejas de aprender de la palabra de Dios. O sea, tú das y te viene más. Como es riqueza, ¿me entiende? Usted trata de invertir estas riquezas, pues le van a ir más, es una inversión.
Es como el dinero, tú lo inviertes, también te va a dar dinero para atrás. Igual la palabra de Dios, o sea, tú estás invirtiendo la palabra, Dios te va a dar más. Pero nomás deja de invertir, deja de no hablar, no enseñes nada, Dios no te va a dar nada, no te da nada de estas riquezas. Pero ahí está, los hombres nada más son administradores de la palabra de Dios, nada de que reverendos, nada de que, no sé cómo le llaman, tienen sus nombres, ellos son hombres. Pero hay muchos hombres, líderes religiosos, que no administran la palabra de Dios, administran palabras mezcladas con mandamientos de hombres para hacerse ricos. Entonces ahí está otro problema, ¿no? Pero el siervo de Dios es un administrador de la palabra de Dios. Así me dijo el día que fui al velorio del hermano, me dijo, ¿usted es pastor? Le dije, no, soy nada más un ministro. Yo les vengo a administrar el propósito de la muerte. Vamos a explicarle por qué viene la muerte, ¿verdad? Es lo que voy a hacer nada más. Pero no, pastor no soy. Bueno, entonces, ahí está. Los hombres no deben de tener, nos deben de tener como administradores nada más. O de alimentar al prójimo por la gracia de Dios, o sea, por el Evangelio de Cristo. Así como Él nos enseñó su gracia, nosotros también vamos a enseñar esa gracia a otros. Eso es algo que es importantísimo, te lo voy a explicar para que lo entendamos más. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel hombre que tenía muchos demonios? Que no podían, que dice que lo amarraban con cadenas y no lo podían detener. Pero cuando vino Cristo, inmediatamente que vino Cristo, los demonios pues temblaron de volada. Como yo les digo, no hay guerra, no hay competitividad, porque los demonios inmediatamente que ven a Cristo, ¡ay! Ya vienes a atormentarnos antes de tiempo. Y Cristo le dice, ¿cómo se llaman? Pues nos llamamos legión porque somos muchos. Por la palabra de Dios se me va. Y se fueron. Entonces este hombre, que era un endemoniado, pues ya estaba tranquilo. Imagínate, lo miraron, este es el demoniado, tranquilo, escuchando la palabra de Dios. Y quería seguir a Cristo porque él había entendido que Cristo lo había sanado. Y pues, te debo mi vida. Él iba para allá y Dios le dijo, no, ve y decirle a todo el mundo las maravillas que ha hecho Dios contigo. ¿Qué hizo el endemoniado? Se agarró predicando unas ciudades de nombres medio raros, Metrópolis, o sea, tantas ciudades que fue a predicar las maravillas que Dios había hecho con él. Le había sacado tantos demonios del cuerpo de él. No le quedaba otra más que este hombre agradecerle a Dios hasta su muerte, que Dios lo había liberado de esa. No tengo ni idea, pero también tengo una idea. ¿Qué tan fuerte ha de haber sido el tormento de estos endemoniados en el cuerpo de él? Es como estos hombres ahora que son adictos a una droga, y que oyen palabras. Así me decía una vez un amigo aquí, un hermano, que oía palabras. Dice, ¿qué oyes? Es que oigo que esto. Pues no les hagas caso, hazle caso a Cristo. O sea, cuando dicen, agárrala, dile, sí, chucha, ¿cómo no? Mejor agarro la Biblia y me pongo a estudiar. Pues, óyeme, pues eso de que te venga un chavo y te diga, es que yo oigo palabras que me dicen, que me tormentan. No les hagas caso, hijo. Pues, eso a todos, mira, aunque a ti te llegan a ti, a todos nos llegan. A mí me llega, vete, agárrate una chevecita, vete por ahí, ay, sí, ¿cómo no? Y mañana, ¿cómo vas a amanecer? Nada más que unos quieren acá pasarse de lanza, es que yo oigo voces. Pues sí, pues yo también las oigo, le digo. Pues todos oímos voces, ¿qué no? Pues ¿quién no queremos oír voces? Bueno, vamos a ver qué dice 2 de Corintios capítulo 8, 8 y 9. 2 de Corintios capítulo 8, 8 y 9. Segunda de Corintios capítulo 8, 8 y 9. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahí está, qué tan importante es esta riqueza. Así como Cristo nos enseñó su pobreza, nosotros podamos ser enriquecidos en entendimiento. No está hablando físicamente, no está hablando de dinero. Que al ver la vida de Cristo, su gracia, su amor por nosotros, su muerte, sepultura y resurrección, nosotros también seamos ricos en ese conocimiento de saber que Él nos ama y está con nosotros. Filipenses capítulo 2, ya vamos a terminar, ya se fue el tiempo, qué rápido corre el tiempo.
Filipenses capítulo 2, vamos a ver qué dice del 5 al 9. Filipenses 2, del 5 al 9. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está la causa, hermanos, el propósito de por qué voy a imitar a Cristo. Ahí te está diciendo lo que va a hacer Dios contigo. Dios te va a exaltar también y te va a dar esa oportunidad de llegar a sentarte con Cristo en tronos celestiales. Esa es una gracia o es un entendimiento que solo Dios le da a los que llama. Pero eso se necesita humildad. Y no solo Él se la reveló a Pablo, sino también a todos nosotros. Él nos mandó que fuéramos y que predicáramos esta gracia, esta muerte y sepultura y resurrección. Termino con Marcos 16, 15 al 16, que es nuestra misión. Marcos 16, 15, 16, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, ahí termino con Efesios 3:2, hermanos. Que Dios los bendiga, y siempre hacemos la invitación, si hay una persona que ya sabe la gracia de Dios y quiere obedecer el evangelio, pásela al frente mientras entonamos este himno de invitación que nuestro hermano ha escogido.